Seguimos en Cosa Pública 2.0, vamos de nuevo a la línea telefónica. Ahora vamos a saludar y agradecer a José Luis Rodríguez. Es un maestro, es integrante de la Asamblea Magisterial Democrática de Jalisco, una corriente, como dice su nombre, democrática que trabaja al seno del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación en las secciones 16 y 47 aquí en Jalisco desde hace muchos años. José Luis Rodríguez, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Al contrario, José Luis, teníamos mucho interés en platicar contigo de la Asamblea Magisterial Democrática, junto con otras organizaciones que firman un pronunciamiento a favor de que sí se distribuyan los libros de texto gratuito y también hacer un posicionamiento frente a este debate que se ha generado, porque quienes critican los libros, quienes los quieren quemar, incluso hablan de posturas prácticamente medievales, pero también en defensa de la nueva escuela mexicana. José Luis, en este pronunciamiento que además de la Asamblea Magisterial Democrática firma el Sindicato Único de Académicos del COBAEG, del Colectivo de Reflexión Universitaria, profesores de la 4T por democratizar la UDG, Intercolonias, Oriente Vive, Red de Mujeres Insurgentes y Socialismo Democrático. ¿Cuál es el mensaje de este posicionamiento, José Luis? Bueno, en primer lugar, yo creo que el debate que se ha planteado pone en el centro la necesidad de discutir si era posible seguir con la vieja escuela mexicana o dar paso a una nueva escuela mexicana. La nueva escuela mexicana es un diseño planteado por la Secretaría de Educación Pública desde el principio del sexenio, pero no tomaba cuerpo, lo fue tomando poco a poco. Y hoy conocemos los libros de texto gratuito al que ha habido pues una oposición, como decimos nosotros, muy sesgada en términos de revivir el fantasma del comunismo. Uh-huh. y no centrándose en lo que consiste realmente la propuesta educativa y pedagógica. Entonces nos parece que para que el debate sea productivo tiene que centrarse en eso y no en intentar encubrir intereses privados como los de TV Azteca, de Ricardo Salinas Pliego, que dado su diferendo, ¿no?, con el asunto del pago de los impuestos, pone ahí a los periodistas, ¿no?, de TV Azteca a desatar una campaña que trata de tergiversar totalmente lo que es la propuesta educativa y pedagógica. ¿Cuál sería como la base? Porque hablan en este comunicado de que la nueva escuela mexicana sí tiene justamente una nueva propuesta pedagógica. Sí, yo creo que está planteado un asunto fundamental que tiene que ver con dar un giro de 180 grados en términos a lo que ha sido la escuela tradicional, es decir, la escuela que se basa en que el éxito de los estudiantes depende única y exclusivamente de su esfuerzo personal, sin tomar en consideración el núcleo familiar, sus condiciones, tampoco las condiciones de las instituciones educativas y mucho menos del entorno social. Y entonces nosotros planteamos que es acertado hacer el viraje hacia colocar la comunidad en el centro. No es gratuito el que el eje de la propuesta educativa esté centrada en la construcción de proyectos, ya sean estos escolares o comunitarios. Por cierto, no es una novedad. En educación preescolar, las educadoras siempre han trabajado con proyectos escolares, pero ese esfuerzo educativo se ve cortado cuando los niños entran a primaria y secundaria, donde no se trabaja o no se trabajaba por proyectos escolares. Entonces ahora eso tiene su proyección hacia primaria y secundaria y nos parece que es un acierto. El otro acierto fundamental está en que no puede seguirse formando a los educandos en base a asignaturas o materias aisladas, como nosotros fuimos formados, es decir, nosotros en generaciones que fuimos alumnos en su tiempo, fuimos formados en esa idea programática, ¿no?, educativa, porque está claro que la realidad pues no está segmentada. La realidad existe y los niños tienen que entrar en contacto con esa realidad y solucionar los problemas o plantear diseños, modelos de solución a esos problemas. Entonces, ese es el otro acierto. Bueno, hay otro acierto más, que es el asunto de las fases de aprendizaje, que tiene que ver en que no
en un año escolar, en un ciclo escolar, puedas cumplir con el programa, por decir lectoescritura. Todos sabemos que los niños o niñas pues tienen una diferencia en términos de el dominio de la lectoescritura. Hay niños que ya, por decirte, en noviembre, diciembre ya están leyendo, otros que lo hacen en el transcurso del año escolar y otros que no. Entonces, los ritmos son distintos. Entonces, lo que ahora se plantea no es la desaparición de los grados escolares que conocemos, sino las fases de aprendizaje, de manera que se posibilite que niñas y niños tengan posibilidades en 2 años o 2 grados dominar completamente los contenidos, no digamos en matemáticas, ¿no? Así es. José Luis, justo sobre esto, este cambio tan relevante de que ya no hay asignaturas que segmenten la realidad y que se plantea más bien trabajar, aprender en solucionar problemas de manera comunitaria. Se ha criticado que supuestamente desaparecen materias básicas como español y como matemáticas, entre otras. ¿Esto es cierto? Mira, no. Yo, por ejemplo, no he podido revisar todos los libros, pero revisé quinto grado. Y los ejercicios de matemáticas que vienen ahí, pues son pertinentes. Si revisamos los demás libros de matemáticas, en los demás grados para ver si existen los contenidos de matemáticas, cada que los hay. Yo creo que hay que apostarle a que en este ciclo escolar los libros de texto pasen, como han dicho algunos compañeros de la coordinadora, la prueba de las aulas. Vamos a ver qué es lo que pasa en este año escolar. Y si es insuficiente los contenidos de español o de matemáticas, bueno, en el siguiente año escolar ya tendrá que hacerse toda la modificación, correcciones a los libros de texto. Ahora, mira, se ha planteado que los libros traen errores, pues es obvio. Yo digo, pues, ¿qué libro no trae fe de ratas? Uh-huh. Pero el asunto está en que en educación es básico el error. Y si tú colocas a maestros y alumnos, y eso va a pasar durante este ciclo escolar, ante el error, lo fundamental es que los maestros lo detecten y lo utilicen como una herramienta de aprendizaje. Los niños en eso son pues muy activos, algunos de luego más, otros menos, en detectar errores, y ellos mismos pueden sobre el error plantear soluciones o investigar, más ahora con las redes sociales, con internet. Entonces, se ha hecho mucha laraca con el asunto de los errores. Bueno, pues yo que si lo traen, yo en el libro de quinto que revisé, pues me parece que sí, los ejercicios de matemáticas son pertinentes. Ahora, de español abundan contenido de español, no es cierto eso. Lo que más he criticado es el asunto de matemáticas. Uh-huh, así es. Pero yo revisé el libro de quinto y no, los ejercicios son pertinentes. José Luis Rodríguez, te saluda Jesús Estrada. Gusto escucharte. Quería preguntarte sobre la participación justamente de los maestros en el diseño, digamos, o en las ideas de estos libros y de la propia nueva escuela mexicana. Los que, digamos, critican a estos nuevos libros dicen que nunca fueron tomados en cuenta. ¿Hubo participación de los maestros en estos procesos? Sí los hubo. Yo pues soy maestro jubilado, ya no estoy frente al grupo, pero me dio mucho gusto conocer el proceso de consulta que hubo, porque fue una consulta abierta. Desde luego no todos los maestros participaron, pero participó un segmento fundamental y dijéramos una parte importante. Se decidieron a incorporarse al proceso de elaboración de los libros de texto. Ustedes lo han visto en las presentaciones que ha hecho la Secretaría de Educación Pública en las tardes, ¿no? Uh-huh. Yo les quiero decir que pues nosotros que trabajamos con algunos modelos de la escuela activa cuando estuvimos en servicio, me quedé sorprendido. Es decir, estos maestros jóvenes y maestras jóvenes que participaron en el codiseño de los libros de texto, se ve que tienen una formación profesional mucho más sólida y mucho más consistente que la que nosotros tuvimos. Y me dio mucho gusto escuchar y ver cómo defendieron los modelos, las propuestas que hicieron y desde luego que tuvieron que trabajar mucho porque eso que hicieron requiere mucha creatividad. Entonces no es cierto que el magisterio no fue tomado en cuenta. De aquí de Jalisco son pocos, pero el otro día vi, por ejemplo, que de Quintana Roo fueron recogidos creo que
11 propuestas pedagógicas y educativas, ¿no? Entonces, sí hubo una participación, y ustedes lo han estado viendo en las participaciones de maestras y maestros que han presentado, pues, los resultados de los concursos en los que estuvieron, ¿no? Los ganadores, pues. José Luis, una vez que hablamos de contenido, ahora de las propuestas que hacen los gobiernos. En este pronunciamiento ustedes están criticando la propuesta del gobernador Enrique Alfaro de tener la distribución de los libros. Hablan de que no hay ningún amparo, como se interpusieron otros gobiernos, pero que además el mismo secretario de Educación del Estado, Juan Carlos Flores Miramontes, ha reconocido que sí estuvieron trabajando de manera conjunta durante varios años con la Secretaría de Educación Pública para la elaboración de los nuevos libros. ¿Qué opinas de la decisión, de la postura del gobierno de Jalisco de no distribuir los libros de texto? Bueno, lo primero que hay que decir es que el gobierno de Jalisco no interpuso ningún amparo como sí lo interpusieron el gobierno del estado de Chihuahua y recientemente el gobierno del estado de Coahuila. Luego, la otra cuestión es que el gobernador no ha recibido ninguna notificación del Poder Judicial. La notificación se hizo al gobierno federal y a la Secretaría de Educación Pública para que tuvieran la entrega de los libros de texto, pero en Jalisco el gobernador no ha recibido ninguna notificación. No, es una decisión política. Y no tiene sustento jurídico. Además, no tienen razón ni los gobernadores de Chihuahua y Coahuila, porque si mal no recuerdo, desde agosto de 2022 fue publicada ya la aprobación de el plan de estudios 2022, que es, dijéramos, el eje articulador de los libros de texto. Entonces, no tiene ninguna razón el gobernador. Es una decisión política, pues que ya le ha costado, ya lo vimos ayer. La rechifla, ¿verdad? Sí, la rechifla, porque los maestros saben qué es el libro de texto. El libro de texto no es el único instrumento educativo, de formación educativa de niños y niñas. El libro de texto es, dijéramos, una herramienta didáctica, pedagógica, un auxiliar, pero tú tienes que acudir como maestro a distintas fuentes de información y distintas fuentes educativas. Es más, se puede acudir quizás a contenidos que vienen en libros de textos anteriores, porque lo que los niños tienen que hacer es investigar, conocer, informarse, fortalecer, dijéramos, su capital cultural, y entonces lo pueden solamente en base al libro de texto. Entonces, pues yo creo que pues es una decisión muy lamentable, muy cuestionable, y que pues ya está teniendo costos políticos, ¿no? Porque ya a la gente pues no se le puede engañar. Y insisto, el gobernador no tiene ninguna notificación del Poder Judicial y por lo tanto no tiene ningún sostén jurídico para tomar esa decisión. Pero además recuerdan en este pronunciamiento que es una facultad del gobierno federal justamente la de elaborar, editar, mantener actualizados y enviar a las entidades federativas los libros de texto. Es decir, los gobiernos estatales no tendrían la atribución de suspender esta distribución. Sí, así es. Es una facultad exclusiva del gobierno federal. Está en el 113 de la Ley General de Educación. Lo que los gobiernos sí pueden hacer es generar libros adicionales de contenidos regionales para enriquecer, dijéramos, la perspectiva que plantean los libros de texto desde un punto de vista nacional, pero no tienen ninguna facultad en términos de edición y distribución de libros de texto. Esa es una facultad exclusiva del gobierno federal, de la Secretaría de Educación Pública. José Luis Rodríguez, una última duda de mi parte es, después de esa rechifla, el reclamo que recibió el gobernador Enrique Alfaro, pues luego anunció el día de ayer que vuelve una mesa de trabajo, por cierto, con la Universidad de Guadalajara para analizar con el equipo, digamos, de especialistas de esta casa de estudio la situación jurídica de los libros de texto y ver si de esta manera se pueden distribuir. Me parece que es una especie de salida que está buscando el gobernador ante esos reclamos. ¿Qué le parece a usted esa decisión que se anunció? ¿Es necesario ese tipo de mesa para analizar la situación jurídica de los libros? Bueno, yo creo que se puede dar paso a la mesa, ¿no?, de análisis. Nunca está de más que especialistas aborden este asunto de los contenidos, pero lo que es evidente es que por más, dijéramos, legitimidad que pudiera darle esta mesa, el gobernador no puede desacatar la Constitución, y la Constitución es muy clara, y la Ley General de
es muy clara. Eso no lo puede evadir. Porque, vuelvo a insistir, él no interpuso ningún amparo y además pues, no ha recibido ninguna notificación. Lo que pasa es que ahora pues está buscando una salida, pues entre comillas, decorosa, pero pues ya el mal está hecho, porque desde un principio él no debió de haberse opuesto a la distribución de los libros. Entonces, pues podríamos decir que es pues una salida por la tangente, ¿no? Así es. Bien, José Luis Rodríguez, te agradecemos enormemente que hayas aceptado compartir con nosotros este pronunciamiento que firmaron todas estas organizaciones encabezadas por la Asamblea Magisterial Democrática de Jalisco. Muchas gracias, José Luis. No, gracias a ustedes, Rubén, estamos a sus órdenes. Gracias, estaremos en contacto más adelante, si nos permites, sí. José Luis. Muchas gracias. Buenas tardes. Vamos a una pausa para regresar y cerrar Cosa Pública 2.0 de esta tarde.